con la mirada atenta de líderes de todo el mundo en una etapa que promete estar marcada por conflictos en Oriente Medio, las tensiones comerciales con China y, por supuesto, la polémica en torno a la inmigración y las políticas arancelarias. Para analizar las reacciones internacionales nos acompaña el analista de política global, Carlos Paz. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes aquí en España, buenos días allí. Un placer estar con vosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Bienvenido a Buenos Días Wall Street. Y bueno, pues hoy, primer día del presidente Donald Trump, que ha regresado a la Casa Blanca. Bueno, pues estás aquí también para inaugurar esta semana. Bienvenido. Gracias. Bueno, Carlos, te pregunto, ¿qué destacarías del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Que Trump vamos a ver una continuidad de su primer mandato, un Trump más negociador pero determinante, pacífico y unificador, como él mismo mencionó ayer? ¿Qué piensas? Bueno, este segundo mandato va a ser muy diferente porque las circunstancias son muy diferentes. Sí hay un nexo común, puesto que la persona es la misma y las intencionalidades para con sus políticas son las mismas. Yo creo, iremos desgranando, supongo, todas las cuestiones que en torno a Donald Trump, pero se va a circunscribir a la política nacional. Se va a circunscribir a reflotar la economía estadounidense. Y no va a ser continuista, desde luego, sino todo lo contrario, va a haber una ruptura con todo lo que ha establecido la administración Biden. Va a intentar reflotar esa economía y en cuestiones de política exterior ya veremos qué escenarios va a elegir para desarrollar sus políticas, pero yo creo que lo primordial va a ser que, a diferencia de la administración anterior, no se va a inmiscuir en grandes conflictos fuera de su territorio, pero se va a centrar sobre todo en las cuestiones económicas, puesto que la administración anterior ha dejado destrozado económica y socialmente a Estados Unidos. Ya no se puede hablar de Estados Unidos como la única gran potencia y el gran leitmotiv de toda la campaña presidencial ha sido, de alguna manera, volver a ese América primero, hacer grande América de nuevo, y ese va a ser el centro, el nudo gordiano de toda la política de Donald Trump. Bueno, Carlos, Trump ya había prometido un torrente de órdenes ejecutivas y decisiones de calado para transformar Estados Unidos. La primera será declarar la emergencia nacional en la frontera sur. Enviaré tropas para reparar el desastre para nuestro país, dijo Donald Trump en ese discurso inaugural. ¿Qué vamos a vivir a partir de ahora en tema de inmigración? Porque es un tema que preocupa bastante. En torno a Donald Trump, como otras muchas figuras políticas internacionales, se le ha achacado y se le ha puesto el San Benito de ser anti-inmigración. No es tal cosa, incluso se ha llegado hasta a tildar de racista o cosas de este tipo, y no es cierto. Lo que quiere Donald Trump es una política de inmigración ordenada. De hecho, ha dicho que necesita la inmigración, pero sobre todo una inmigración legal. Lo que se va a combatir aquí es la inmigración ilegal, el desorden en materia de inmigración que la administración Biden llevó a cabo. Yo creo que, de hecho, no es tan anti-inmigración, puesto que una de las claves de la victoria de Donald Trump ha sido que un grueso muy notable de la población inmigrante ha votado por Trump. Y lo que sucede con la inmigración, una de las cosas que sucede con la inmigración es que la inmigración mata a la inmigración. Los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos, que se han integrado, que han aceptado entrar legalmente, son los primeros que ven que esa inmigración ilegal les perjudica a ellos en primer lugar, y por lo tanto el combatir la inmigración ilegal es una de las señas de identidad de esta nueva administración Trump. Por lo tanto, se ha querido confundir este sentido de la inmigración, pero lo que va a poner sobre el tapete desde el primer día es el combate contra la inmigración ilegal y ordenar esos flujos migratorios que en muchas ocasiones ha causado tantos problemas a Estados Unidos. Sí, Carlos, es correcto sobre la inmigración que causa tantos problemas. Pero ¿cómo es que está quedando México ahora en esta relación? Incluso no solamente en inmigración, sino en lo comercial, ya que sabemos que México es un país que depende totalmente, podríamos decirlo de esta manera, de Estados Unidos, ya que envía cerca del 80% de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Yo creo que con respecto a esta cuestión hay dos cosas. Una cuestión es que México y Estados Unidos
están condenados a entenderse por cuestiones geográficas, por cuestiones históricas, y México depende de Estados Unidos y también en gran medida Estados Unidos depende de México. Por lo tanto, estando condenados a entenderse, esas bravuconadas que en ocasiones ha lanzado Donald Trump hacia México se van a quedar en eso, en bravuconadas, en frases más para los titulares periodísticos que para otra cosa. Y no va a cambiar sustancialmente esas relaciones comerciales que existen entre Estados Unidos y México. Muchas veces parte de la prensa europea plantea las políticas de Trump como unas políticas anti-México, pero no van a ser así, ni mucho menos. Vimos en el primer mandato que esas relaciones comerciales no sufrieron grandes problemas, pese a que en aquella ocasión todavía Donald Trump era verbalmente más beligerante para con México, pero eso se va a quedar en nada, se va a traducir en nada, puesto que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México son necesarias para los dos países. Donald Trump lo sabe y va a fortalecer esas relaciones comerciales con México. No va a haber ningún problema al respecto. Oye, Carlos, una de las declaraciones de Donald Trump en el discurso presidencial fue: no permitiremos que se aprovechen más de nosotros. Una frase que muchos han interpretado como un mensaje a Ucrania, ¿no?, y otros conflictos mundiales que han requerido millones de dólares de ayuda de los Estados Unidos. Te pregunto qué papel va a tomar ahora Estados Unidos en ese tablero, ¿no?, de ajedrez geopolítico que al final mueve todo, ¿no? Tú hablabas y con buen tino acerca de si era un mensaje más o menos oculto hacia la cuestión de Ucrania. Claro que lo es, pero no solo. También se está refiriendo, por ejemplo, a la cuestión de la OTAN. Él se ha quejado muchas veces, y también porque es cierto que muchísimos miembros de la OTAN, España, el país en el que yo vivo y del que soy, aporta muy poquísimo dinero a la defensa comunitaria de la OTAN. Hacia ese contexto, hacia esa cuestión también va dirigido este mensaje. Pero sobre todo, Estados Unidos lo que está diciendo a través de Donald Trump es que va a seguir una política de no injerencia, de intervenir lo menos posible en las cuestiones internas en el plano internacional. A Donald Trump se le han abierto muchísimos frentes en estas últimas semanas, en últimos meses, no solamente la manida cuestión israelo-palestina, sino la cuestión de Siria, la cuestión de Georgia. Muchísimos focos y frentes en la política internacional se le presentan a Donald Trump, y lo que va a hacer es una labor de arbitraje, si se me permite esta expresión. Va a intentar aplacar y apagar todos los focos posibles de problemas en el plano internacional. Desde luego, Ucrania va a ser uno de los fundamentales. Él dijo también, de la manera que él se expresa y de una manera tan exagerada, que eso lo arreglaba en 24 horas. Hombre, en 24 horas no, pero yo creo que a lo largo de estas semanas me aventuro a decir que en torno a la primavera, al final de la primavera, el conflicto ruso-ucraniano seguramente se le pondrá fin, porque esa va a ser una de las finalidades de las políticas de Trump: intentar no ingerir en las políticas internacionales de otros países y circunscribirse a América, y por supuesto intentar terminar con todos los focos de conflicto que sean posibles. En ese terreno se puede explicar, y desde ese prisma se puede explicar esas palabras a las que te refieres de Donald Trump. Pues sí, Carlos, la verdad que hablar de lo que es a nivel mundial, estas situaciones que pueden tomar, y propiamente lo que también hay un punto muy importante es la situación en la frontera de Gaza, donde ahora el equipo de Trump pues se destaca en que el éxito de la liberación el día domingo por las primeras 3 rehenes israelíes que se encontraban secuestradas en Gaza, algo que también atribuyó al equipo de Biden. ¿Qué peso tendrá la situación en el Medio Oriente ahora con el gobierno que está ahí? Bueno, indudablemente, sea cual sea la administración norteamericana que rija los destinos desde la Casa Blanca, en esta parte del mundo, en la cuestión de Oriente Próximo, es la defensa de los intereses de Israel en la zona. Pero es verdad que es muy diferente el quehacer de la administración Biden, o ha sido muy diferente el quehacer de la administración Biden con respecto a la administración Trump. En un sentido, Donald Trump no tiene mucha afinidad con el propio Netanyahu. De hecho, Netanyahu no fue ni invitado a esa toma de posesión, y teniendo en cuenta que sí quieren defender los intereses de Israel, difieren mucho de cómo hacerlo. Biden ha dejado hacer a Israel
con todo lo que hemos conocido, con ese conflicto en Palestina, con la invasión al Líbano, con la invasión a Siria, y Donald Trump no está por la labor de que Israel, esté Netanyahu o no esté, que seguramente no vaya a estar en unos meses, no va a permitir o no va a ser partidario de que Israel cometa los actos que ha realizado, esas intromisiones, esas invasiones a los países circundantes. De todas maneras, en ese área del mundo yo sí quisiera distinguir dos maneras de hacer política que va a hacer Donald Trump. Por un lado, distinguir el mundo árabe, que sí va a ser, lo que antes decía, un elemento de arbitraje, va a intentar colaborar en una distensión en el área con Palestina. Ya veremos cómo reacciona en la cuestión de Siria, la propia relación de Israel con el Hezbollah y otras circunstancias. Va a ser de arbitraje y mediación, pero no así, por ejemplo, con Irán, que Irán sí está dentro de la agenda de Trump. Seguir imponiendo sanciones, intentar cercar a Irán, pero también hay que tener en cuenta que las circunstancias que rodean a Irán son muy diferentes a las que existían en el primer mandato. Hace unos días, siquiera solamente eso, firmó Irán un tratado comercial, energético y militar con Rusia que cambian todas las reglas del juego en esa parte del mundo y, por lo tanto, no podrá realizar cuestiones que realizó en el pasado. Entonces, simplificando, sí me gustaría distinguir dentro de ese mundo medio oriental, cómo se va a distinguir el quehacer norteamericano con el mundo árabe o con el mundo iranio. Va a ser muy diferente. Oye, Carlos, hablando de esto, también tenemos la intención, ¿no?, reiterada de Donald Trump de hacerse con el canal de Panamá o comprar Groenlandia, que cada vez sea el Estado 51 de Estados Unidos. Esta expansión, entre comillas, de la OTAN, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Yo cuando leí estas intenciones de Donald Trump pensé que era pues otro exabrupto, otra butad de Donald Trump, pero es verdad que Groenlandia ha estado en la agenda norteamericana desde hace muchísimos años, desde 1860, por ejemplo. Siempre ha tenido esa intencionalidad de hacerse con Groenlandia. Yo creo que, aunque Groenlandia tiene un estatus semiautonómico, pertenece a Dinamarca, pero tiene una cierta autonomía, yo creo que no están por la labor de convertirse en un estado más de la Unión. Yo creo que se va a quedar en una mera intencionalidad por parte de Estados Unidos. Al respecto del Canal de Panamá, hace unas horas, ayer por la noche, hora española, el presidente de la República Panameña mandó un escrito, hizo público un escrito frente a Naciones Unidas en donde decía que esto era enteramente inaceptable. Muchas veces el Partido Republicano en sí, históricamente, y que concuerda perfectamente con la naturaleza y la intencionalidad de Donald Trump, se quiere circunscribir al área de América. Y cuando hablo de América me refiero no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el continente. Este tipo de intencionalidades lo va a repetir a lo largo de todo su mandato, de estos 4 años, pero yo creo que ni lo uno ni lo otro, ni integrar a Groenlandia como un estado de la Unión, ni recuperar la posesión del Canal de Panamá va a ser cierto. Lo único que le mueve a decir este tipo de cosas es quizá para dar titulares, concuerda mucho con la personalidad tan excéntrica, si se quiere, de Donald Trump, pero no se va a poder materializar ni lo uno ni lo otro, no lo veo posible. Bueno, Carlos, y entonces, ¿cómo vemos a China? Porque realmente su relación bilateral pues tuvo tensiones marcadas en su primer mandato y ahora que está regresando nuevamente, ¿qué sucederá? China es la gran piedra de toque, a mi parecer, de la política exterior norteamericana bajo la administración de Donald Trump. En China sí se va a inmiscuir en el sentido de que existe ya desde hace muchos años una guerra económica. Cuando él dice que va a plantear la cuestión de los aranceles, por ejemplo, eso se va a llevar a cabo. China económicamente ha adelantado en algunas cuestiones a Estados Unidos. Esto preocupa mucho. China es uno de los mayores productores de elementos electrónicos, todo lo que ha sucedido con grandísimas empresas chinas. Está la cuestión de Taiwán detrás, que es el país que mayor produce semiconductores y microchips, y China quiere reintegrar Taiwán a su país. Todo esto va a crear una serie de fricciones
que nos van a dar a muchos que hablar de estas cuestiones. Será el punto más caliente de la política exterior norteamericana. Además, China es uno de los integrantes, de los principales integrantes del BRICS, de esa unión de países que hace años casi era una cuestión anecdótica, pero que ahora están planteando, por ejemplo, algo que puede ser un terremoto económico para Estados Unidos, que es el negarse a pagar el petróleo en dólares y hacerlo en las monedas nacionales de todos los integrantes del BRICS. Esto lo ha promovido China y esto atenta contra la solidez económica de Estados Unidos. Si mezclamos todos estos factores, entenderemos que el gran objetivo en la política exterior norteamericana es combatir económicamente a China y aplicarle una serie de medidas económicas que impidan el crecimiento de China y favorezcan el de Estados Unidos. Ese va a ser quizá el punto más importante y más caliente de toda la política exterior de Donald Trump. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta relación China-Estados Unidos, condenados a atenderse. En fin, vamos a ver qué pasa. La otra gran novedad de esta investidura, Carlos, te pregunto, ha estado sin duda, ¿no?, en la fila de invitados con los magnates de la tecnología, muy cerca del presidente, al lado prácticamente de su familia. ¿Qué va a pasar con esta oligarquía, ¿no?, este término que siempre utilizamos cuando hablamos de los oligarcas rusos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta oligarquía tecnológica? Bueno, aquí desde sectores progresistas o de la izquierda se está vendiendo como un gran peligro. Yo no lo veo tal en principio. A corto plazo yo entiendo que esto, estamos viendo hace unos días como el responsable, el dueño de Facebook, Zuckerberg, nos hablaba de cómo esas mismas corrientes ideológicas izquierdistas le habían obligado a censurar, a tomar una serie de medidas en su red social y unos días después todos los grandes oligarcas, que tampoco es que me guste esa palabra, de las tecnológicas mundiales se han puesto del lado de Donald Trump. Yo en principio lo veo a corto plazo como un soplo de aire fresco. Yo creo que sí se va a traducir en mayor libertad en las redes, en el ámbito de la libertad de expresión, y eso es de agradecer. Pero sí hay una cosa, un trasfondo que a mí me inquieta. Seguramente, viniendo esa ola de libertad de expresión que va a llegar, sumándose toda esta serie de gente en la administración Trump, lo que me hace pensar o estar dudoso es qué va a venir después. Es verdad que todas estas gentes tienen un control sobre los medios de comunicación tremendo y según se haga el uso de ese poder en los medios, en las redes sociales, en Internet, pues podrá llegar a ser peligroso o se podrá mantener esa libertad de expresión. Solo el tiempo lo dirá, pero es verdad que me parece injusto decir que estos señores se hayan puesto con Trump pueda suponer un peligro. Lo que ha sido un peligro es lo que hemos vivido en estos últimos años y lo que está por venir, pues habrá que esperarlo. Yo lo celebro en principio, pero también con cautela, sabiendo que el uso de ese poder de las redes sociales puede tener un efecto muy negativo sobre la sociedad. Pero de repente, de momento, lo primero que me da a pensar es que se acaba un tiempo de censura y de prohibición hacia determinadas circunstancias o cuestiones y que se va a poder hablar, y eso siempre es para celebrarlo. Interesante todo eso, Carlos. Realmente cómo va a suceder en cuestión de tecnología, pero hablando también de cómo controlar y bajar la inflación al mismo momento de aumentar esos aranceles. ¿Cómo crees que se va a cumplir esa promesa que realmente es muy esperada por sus votantes? ¿Se podrá mejorar la economía y bajar los precios al mismo tiempo? La cuestión económica de Estados Unidos, yo creo que eso sí que va a ser el buque insignia de todo el quehacer o de grandísima parte del quehacer de Donald Trump. Las medidas a tomar ha anunciado unas cuantas, desde esos celebérrimos en cuestiones exteriores de los aranceles, una bajada de impuestos interna dentro de Estados Unidos, se van a renegociar muchísimos acuerdos económicos que tiene Estados Unidos establecidos, va a haber un apoyo enorme a la industria que consume recursos fósiles, también una inversión inmensa a infraestructuras y va a haber también unas políticas de ayudas sociales. Todo esto va a conllevar, yo entiendo, un aumento del déficit público, pero que a Estados Unidos tradicionalmente tampoco es que le haya preocupado
en exceso. Dentro de la administración Biden también hubo un aumento tremendo del déficit público, pero se va también a traducir en una reducción de la inflación. Y todo esto va a llevar seguramente, y como fue en aquel primer mandato, una recuperación, se va a traducir en una recuperación económica interna y de cara al exterior. Yo creo que esas medidas económicas van a ser enormemente positivas para Estados Unidos. Otra cosa es cómo influye a Europa o a otros grandes grupos y zonas económicas mundiales, pero para Estados Unidos van a ser muy buenas medidas. Bueno, y no quería esta entrevista sin hablar de un tema que también ha generado bastante revuelo, que tiene que ver a los derechos, tiene que ver en cuanto a los derechos sociales, ¿no? Hemos visto un ataque en toda regla al colectivo LGTBIQ. Donald Trump eliminará los programas federales de diversidad y ha dicho que a partir de ahora en este país solo habrá dos géneros, hombre y mujer. Te pregunto cómo se ve esta medida desde fuera de Estados Unidos. Bueno, los medios de comunicación de manera mayoritaria han estado desde el principio contra Donald Trump. Aquí en España, por lo menos, doy fe de ello. De la misma manera que hablaba antes, que a Donald Trump se le ha intentado identificar y asociar con ser anti-inmigración, que casi rozaba el racismo, pues también se le ha identificado con eso de ir contra los derechos de las minorías sexuales, que también ya la expresión se las trae por sí mismo. Todas esas ideologías que LGTB, que han lanzado unos mensajes que han llegado, a mi parecer, a momentos de auténtica hilaridad, permitiendo que hombres compitiesen, por ejemplo, en cuestiones deportivas femeninas, o se permitiera que estas ideologías entrasen dentro de la educación infantil. Bueno, pues Donald Trump, a mi parecer, es una vuelta a la sensatez, una vuelta a volver a antes de que todas estas ideologías disolventes, progresistas, y de las que el movimiento LGTB es un buque insignia, pues existieran. Yo no creo que Donald Trump esté contra las minorías. Lo que sí está es contra el uso que hacen determinadas organizaciones, por ejemplo, todo el movimiento LGTB, de esas minorías. No entra tanto en la cuestión sexual, que yo creo que a nadie nos importa que haga cada cual, sino al uso de esas corrientes sexuales que han sido encarnadas por el movimiento LGTB. Todo eso va a acabar, todo eso que conocemos como el wokismo, se le va a poner freno. Y igual que el wokismo salió de Estados Unidos e impregnó en gran parte del mundo, desde luego Occidente, a eso se le va a poner frente y va a venir una ola muy diferente, anti-woke, antiprogresista y, si se quiere, tradicionalista, o lo que antes era conocido como normal. Por ser así, todos aquellos medios de comunicación que sirven a los intereses del movimiento LGTB se han puesto nerviosos y han dicho todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que quizá va a ser una también en el plano social, va a ser una de las grandes características, poner fin a esas ideologías disolventes, a poner freno a todas esas ideologías que han impregnado Europa y gran parte del mundo, y va a venir otra cosa que conjuntamente a esto va a permitir poder hablar de otras cuestiones que hasta hace muy poco, incluso hoy, hay en Occidente, en España y en otros países, se tiene que hablar con mucho cuidado porque se cae en un acto delictivo, y esto es una auténtica barbaridad. Va a volver la sensatez de alguna manera. Bueno, la apelada al sentido común en ese discurso, ¿no? Presidencial justo después de tomar juramento. Oye, Carlos, ha sido un placer de verdad charlar de estas medidas de Donald Trump. Hemos hablado de inmigración, de economía, de medidas también sociales, de relaciones con la política exterior, y ha sido de verdad un placer charlar contigo. Te seguimos en tus redes sociales, en Twitter, Carlos Paz 2021, y lo dicho, esperamos en esta ocasión. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, de verdad. Bueno, pues gracias, Carlos, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, cuídate. Bueno, pues ahí estaba Carlos en una entrevista, la verdad, donde hemos hablado de todas las medidas a priori, o esas primeras medidas que ha tomado Donald Trump para hacer un vistazo, un panorama de lo que se viene a partir de ahora en Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida aquí con más en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora.